nuestra última exposición de la materia. Esperemos. Así es. Pues el tema es pancreatitis aguda. Somos el equipo 7. Vamos a comenzar. Pues primero, ¿cómo se define la pancreatitis aguda? Pues la pancreatitis aguda se define como un proceso inflamatorio agudo del páncreas que frecuentemente puede involucrar tejido peripancreático y que puede también involucrar órganos y sistemas distantes, obviamente hablando de su gravedad, ya que si es una necrosante o una edematosa, o si infiltra o no, pues ya van a ser características que van a caracterizar la gravedad del cuadro, ¿no? Como tal, pues no es de las enfermedades más comunes, pero sí es de las que más emergencias se llegan a ver. Y tiene una incidencia de 13 a 45 casos por cada 100.000 habitantes. Y su mortalidad depende de su cuadro clínico. Si es grave, hasta un 20-25% y leve es menor al 5%. Las causas son diversas. La más frecuente es por cálculos por litis biliares, alcohol, y hay otras causas, pero la más litis biliar y alcohol. Estas entre el 40 y el 50% y el alcohol entre el 20 y el 30%. La litis biliar es más común en mujeres debido al estrógeno, y en el alcohol, en el libro decía que no, pues, y yo le pregunté a Chat por qué. Él nomás decía que era porque el hombre históricamente tenía mayor consumo de alcohol. Antes. Pero que actualmente las mujeres tienen a... ¿Cuántos niños se han muerto en el carro porque se le olvida al papá por estar tomando? No, ya no. ¿Quién dice que estén tomando? ¿Era mamá? Sí, Bueno, era mamá. escucharon un caso, ¿no? Los que no, pues bueno, ya se ha igualado, ¿no? El cigarro, iniciaron con cigarro y otros también. Pues si van al búnkeros, pues casi la mitad es mujeres. Ay, es que no he visto los hombres que van al búngalo. No he visto los hombres que van al búngalo. Yo voy a ver mujeres. Sí, pues, pero después de que entran puros de esos, ya uno pierde las esperanzas. Puro curiosito, por así decirlo. Curioso. Pero ya hay porcentaje de coches. Bueno, otros, por ejemplo, la consentida ya no se habla. Ahí está. Pues la mayoría de las mujeres. Ayer sí vas a hablar, ¡Ay, Denis! iban a hacer una formación de reina que era buena. La cancelaron. No, ayer ya. Bueno, el chiste es que sí, el alcohol se da más en hombres. Y generalmente cuando la ingesta es excesiva. Y pues hay otras causas, también como fármacos. En la post después de la siempre mencionaba también que era mucho porque lesionaba mucho el conducto completo. Ok, ahora hablaremos de la clasificación. Tenemos clasificación morfológica, que esta es la pancreatitis intersticial edematosa, que esta es por inflamaciones y necrosis y es la forma más leve. Y tenemos la pancreatitis necrotizante, que esta es necrosis del parénquima pancreático con o sin afectación de los tejidos pancreáticos. Y ese tejido necrótico puede infectarse, lo que hace que aumente la gravedad. Y tenemos clasificación por gravedad: leve, moderadamente grave y grave. En la leve tenemos que hay sin falla orgánica y sin complicaciones locales ni sistemáticas. En moderadamente grave tenemos falla orgánica transitoria menor a 48 horas y o complicaciones locales como colecciones y necrosis estéril. Y en la grave tenemos a la falla orgánica persistente mayor a 48 horas y esta está asociada a una alta mortalidad. Hay una clasificación que es una de las. Sí, está en allá. Sí. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, bueno, que un tanto de fisiología también, pues hay que conceptualizar al páncreas como una glándula que cumple pues una función endocrina y una exócrina, ¿no? Desde luego, el páncreas en su función endocrina, pues ya sabemos que es meramente hormonal,
constituida por los islotes de Langerhans, ya sabemos, células alfa, beta, gamma, delta, que producen insulina, glucagón, somatostatina y péptido pancreático. Pero eso pues es ya para fines hormonales. Lo que a nosotros nos importa es el componente exócrino y tiene mucho que ver con la fisiopatología y también con la histología y la estructura y la fisiología del páncreas. ¿Por qué? Bueno, pues el páncreas pesa un aproximado de 100 gramos y de esos 100 gramos, 99 gramos está constituido por células acinares o también denominadas células epiteliales piramidales serosas, que cumplen con la función de producir enzimas digestivas. Pero la unidad funcional, como les mencionaba, del páncreas, el famoso acino o adenómero, pues es ni más ni menos que una estructura de tipo, pues sí, redondeada, que tiene una luz bastante amplia en su interior. Como podemos observar en esta imagen, en las regiones apicales tenemos distintos gránulos homógenos de forma inactiva, que son enzimas digestivas producidas por estas células. Y sabemos que el páncreas tiene una conformación tubuloacinar, o sea, es parénquima y está constituido de túbulos pancreáticos. Desde el conjunto de células centroacinares, que son el revestimiento epitelial inicial de los conductos, hasta las mismas células del conducto de Bol, que es corto. Este conducto se va a dirigir y va a drenar en conductos colectores intralobulillares, y estos mismos conductos colectores intralobulillares van a drenar en otros conductos, los conductos interlobulillares. Y estos conductos interlobulillares al final van a terminar drenando en un conducto principal, que es el conducto pancreático. De tal forma, pues, y cuando nosotros vemos el páncreas y sus conductos, pues es como si estuvieran viendo un pescado, espinas de pescado, así se ve. Todos los conductos van a terminar drenando en el conducto pancreático, que es el que vemos aquí, o el de Wilson. Y bueno, pues estos van a terminar en el duodeno. Lo que a nosotros nos importa ahora en cuanto a la fisiología es que el páncreas va a producir distintas enzimas como la amilasa, la lipasa, las desoxirribonucleasas, las ribonucleasas, la tripsina, la quimiotripsina, obviamente estas de forma inactiva. ¿Por qué? Porque bueno, de tal forma que si estas se llegan a activar dentro de la célula acinar, pues esta va a empezar a digerir el propio tejido del páncreas y los conductos. Y aquí ya comienza el cuadro que nosotros conocemos como pancreatitis aguda. Pero lo curioso es que justamente el páncreas tiene distintos mecanismos para evitar que esto pase. Primero, va a producir las enzimas de forma inactiva. Segundo, las va a almacenar en vesículas. Tercero, estas enzimas no se deberían activar más que cuando lleguen al intestino delgado por unas enzimas denominadas enteroquinasas, que van a ser las encargadas de activar al tripsinógeno para convertirlo en tripsina. Y este tripsinógeno lo que va a hacer es activar a las demás enzimas como una cascada. Eso es lo que pasa. Y de aquí, de esta enzima del tripsinógeno, es que se comienza toda la fisiopatología. Ahora, también, pues yo les quiero mencionar que las células de los conductos de Bol también tienen una función importante, y es que secretan bicarbonato de sodio y agua, porque cuando el alimento ingresa, el quimo, pues también contiene ácido clorhídrico, de tal forma pues que se van a estimular estas y van a producir bicarbonato con agua, y más el agua, pues esto va a hacer que se movilice las enzimas que están en los conductos, ya que sin ellos se quedarían almacenadas ahí. Y van a ser estimulados pues por distintas cosas, distintos estímulos, pero pues no se los voy a mencionar a grandes rasgos. Uno pues es la estimulación del nervio vago en el sistema nervioso parasimpático, pero este estímulo no es tan importante. El primero es otra hormona, la colecistoquinina, que se produce también en el intestino, en las células I. Y otra, pero esta ya estimula los conductos, es la secretina, pero esta también se va a producir por células enteroendocrinas del intestino, pero ahora sí meramente las células S. Y pues eso más que nada. Y ahora sí, ya un poquito hablando de la fisiopatología, pues como mencionó mi compañera Paulina, la mayoría de los casos se debe a una litiasis. Si se obstruyen los conductos, es decir, pues el colédoco, supongamos, y esto va a generar presión primero sobre el mismo colédoco, y segundo, sobre el pancreático. Y esto puede ocasionar un reflujo tanto de bilis como de líquido pancreático. Y además de esto, pues va a aumentar la presión intraductal de los mismos ductos, y obviamente el líquido que se esté secretando se va a empezar a acumular, de tal forma pues que, si bien algo que les quiero mencionar es que el páncreas también produce una sustancia inhibidora de la tripsina, que esto es para que no se active. Obviamente esta no va a tener el efecto suficiente porque se va a contrarrestar su efecto dada la gran cantidad de enzimas que van a estar ahí. Y obviamente el aumento de la presión pues también va a estimular a la membrana
de las células acinares mediante canales mecanosensibles, y estos son de calcio. ¿Y qué hace el calcio cuando ingresa a la célula? Bueno, pues va a generar múltiples mecanismos, entre ellos el movimiento de vesículas. En este caso, ¿cuáles son las mayores vesículas que hay en las células acinares? Pues las que tienen enzimas digestivas. Y pues esto va a hacer que estas empiecen a movilizar hacia el exterior. Y son más procesos, pero pues eso es otra cuestión. Entre tantos, pues va a ocasionar un edema intersticial. ¿Por qué? Bueno, pues al haber un daño en la célula acinar por la activación de las enzimas, ya sabemos qué pasa. Hay inflamación y se van a activar los famosos DAMs, que son patrones asociados al daño, y van a estos a atraer, van a liberar citoquinas proinflamatorias que van a atraer a las células, y que esto va a ocasionar pues los signos de la inflamación, entre ellos el edema intersticial, la alteración del flujo sanguíneo, entre otras tantas. Pero ¿qué pasa? Que en el caso del edema, bueno, pues esta es una pancreatitis considerada leve, con una alta tasa de mejoría en los pacientes, mejor pronóstico y menos mortalidad. Pero ¿qué pasa cuando esta empeora? Bueno, pues esto va a depender principalmente de la respuesta inflamatoria del paciente, más que de otras cosas. Porque si la respuesta inflamatoria es muy potente, pues esto va a empeorar los síntomas de la inflamación, y esto puede derivar, además de una alteración del flujo sanguíneo por parte de ciertas enzimas como la elatasa, que van a degradar a la elastina que se encuentra en los vasos sanguíneos, y esto a su vez va a generar una insuficiencia ¿cómo? Sanguínea, ¿no? ¿Se dice? Sí, que no va a llegar el suficiente suministro de sangre, y también una isquemia por eso mismo. Pues... ¿O secuestros? Ajá, se podrá definir así. ¿Pero por qué? Lo que pasa es que se va a alterar la pared de los vasos sanguíneos, y se van a empezar a destruir por enzimas como la elatasa, pues. Y esto va a generar que el flujo sanguíneo se altere. Uno, o se coagula la sangre, o no llega lo suficiente y hay hipoxia y isquemia. Lo de la coagulación, signo de coagulación generalizada, ¿cómo se llama? Coagulación. Sí, Para pues no tanto así, porque yo lo diría más como local. Local en el órgano. Ajá, sí. Pero pues es que, o sea, no, eso que tú dices no es la definición de isquemia. O sea, que no llegue suficiente sangre. Sí, Lo que causa hipoxia, pues. Sí, pero es que dije insuficiencia vascular, es lo que quise decir, pero se me fue la palabra. Y es lo que quería. Sí, está bien. Pero diciendo que no llega la sangre, así me lo parece como insuficiencia vascular. Sí. Que no llega la sangre a través del vaso. De algunos vasos, sí, de la microvasculatura. Por el rozamiento de la pared. Pues sí, por la afectación enzimática de los vasos en el páncreas. Y pues otro tipo de lesión pues ya va a ser meramente por alcohol, fármacos, traumatismo directo, y aquí ya todo ese proceso ya salta, y ya es literalmente que las enzimas se vierten sobre el páncreas y estas ya empiezan a generar el daño. Ya no hay tanto un aumento de la presión, sino ya es el daño físico. Ya te entendí. Entonces, comentando, porque en qué momento de edematosa se está convirtiendo en necrotizante. Ajá. Sí. Sí, ¿cómo pasa ese proceso? Pues de como una salta a la otra. Sí, que es más grave, necrotizante, que quiere decir que se está moviendo el líquido. Que de hecho al principio me encontraron esa diferencia. Sí. Okay. Y pues otro trastorno podría ser el del transporte intracelular, dígase un defecto en los microtúbulos o alteraciones genéticas como una mutación en el gen que activa la tripsina, y esta pues se va a activar intracelularmente, y pues todo esto nos va a dar un resultado que es lesión de la célula acinar, se activan las enzimas, y esto genera inflamación, edema, proteólisis, necrosis, grasa, principalmente por enzimas como la fosfolipasa y la lipasa, y hemorragia, ¿no? Y esto termina en una pancreatitis aguda. Pues el cuadro clínico, pues básicamente va a ser un dolor abdominal, en el epigastro va a ser de inicio súbito, de intensidad muy alta o intensidad severa, y que va a ser transferido o se va a irradiar hacia los flancos o hacia la espalda. Sí. Pero el cinturón. Pues sí, que si va a irradiar. Sí,
Otros síntomas pues van a presentar síntomas gastrointestinales como náuseas y vómito y distensión abdominal. Las náuseas y el vómito van a estar presentes en el 90% de los casos, pero los vómitos van a ser frecuentes y estos no van a eliminar el dolor abdominal. Y la distensión abdominal va a ser debido al hilio paralítico que secundario a la inflamación. Y a la exploración física, pues vamos a tener taquicardia, hipotensión, va a haber fiebre y sensibilidad abdominal. Y también decía que va a haber signos, el signo de Kuyen, el signo de Grey-Thorne, pero estos van a ser ya signos raros y muy tardíos por la inflamación del páncreas que va a dañar va a causar una hemorragia retroperitoneal. Y ya pues el diagnóstico se va a confirmar si hay dos de los tres criterios de esto, si va a haber el dolor abdominal típico en el epigastro y que a veces se va a regar al dorso, si hay incremento de 3 o más veces del nivel de lipasa o amilasa sérica, o pueden ser ambas, y si hay signos confirmatorios de pancreatitis mediante tomografía. Bueno, pasando a los ejercicios por imagen, la técnica de imagen inicial utilizada para la detección para la pancreatitis aguda, especialmente las primeras 24 horas, va a ser el ultrasonido. Y sus hallazgos se van a dividir en tres grupos, que son los hallazgos pancreáticos, los peripancreáticos y los vasculares o asociados. Bueno, antes de pasar a lo demás, pues vamos a ver un poco de cómo se ve el páncreas normal por ultrasonido, que esta imagen pues sirve mucho porque ya está como delimitado y marcado todo. Aquí pueden ver que de amarillo está delimitado todo lo que es el páncreas, la cabeza, el cuerpo, la cola. Esto que se ve que pasa por aquí por el medio es la vena esplénica. Esta que ven aquí es la arteria mesentérica superior. Acá es la aorta, la vena cava inferior. Y este de aquí es el lóbulo izquierdo del hígado. Muy importante. Bueno, empezando con los hallazgos pancreáticos, que van a ser los directos. Una de las cosas que se va a ver afectado por la pancreatitis aguda va a ser el tamaño del páncreas. El tamaño del páncreas se va a evaluar utilizando el diámetro anteroposterior del páncreas, que se va a medir a nivel de la arteria mesentérica superior, que fue la que les enseñé ahorita. El tamaño normal del páncreas va a ser de 4 a 23 milímetros y pues si mide más de 23 milímetros su tamaño ya va a estar aumentado. En esta imagen de aquí, pues el paciente ya presentaba un cuadro clínico de pancreatitis. Aquí están los calibradores marcando el diámetro anteroposterior y pues mide 40 milímetros, ya está pues, aumentado de tamaño. Y además tiene pues otros de los hallazgos que vamos a ver ahorita, que es el hipocódico y ligeramente heterogéneo. Bueno, ahora sí, pasando. Pero bueno, las medidas que en realidad que utilizamos son otras, ¿no? Y de hecho incluso ahí se ve está como que mal medido, ¿no? Como que se quedó, no está en los bordes, ¿no? Los calipers. Pero sí hay varias medidas. ¿Por qué? Porque hay veces que puede haber una pancreatitis más localizada en una parte del páncreas. Puede ser nada más de la cabeza del páncreas, puede ser nada más de la cola. En este caso, del cuerpo, ¿no? Todo está inflamado, o puede estar todo inflamado. Estaba todavía más grande. Estaba todavía más grande. Sí se dan cuenta que el borde está más arribita y la de abajo un poquito más abajo. Ándale, hasta allá lo estaríamos midiendo, ¿no? Entonces, hay una manera sencilla que es 3, 2, 1, que es la cabeza mide 3, el cuerpo mide 2 y la cola debe medir 1 centímetro. Varía un poco, hay páncreas que hay algunos páncreas que se les llaman lobulares, son como en forma de pesa para hacer ejercicio. Están aumentados el tamaño, bueno, la cabeza que es más grande, el cuerpo y la cola que también podría estar más grande, pero eso que fuera normal. Entonces todo se tiene que correlacionar. No nada más es el aumento del tamaño, ¿no? Ahorita se les va a decir más cosas. Lo que yo les decía ahorita del diámetro anteroposterior era que esta se tomaba como referencia a la arteria mesentérica superior y era aquí se medía hacia arriba. Así. Bueno, pues como les dije, otros
con el hígado y pues la pancreatitis o el hipoicoico. Y como les mencioné ahorita en la pausería normal, este es el hígado y aquí todo, en la punta de las flechas, son las zonas donde se ve el hipoicoico, que pues son ventral del cuerpo y la cabeza y dorsal de la cabeza. ¿Cuál está más oscuro de los dos? La cabeza. No, el páncreas o el hígado. Ah, el páncreas. Casi se ve. Yo sí, pues lo veo un poco más. O sea, en este ejemplo se ven iguales. O sea, pero a veces no se entiende por qué. Pero se ve hipoicoico a lo que normalmente es un páncreas. ¿Ok? Pero eso ya se lo digo yo por experiencia, no por este ejemplo. Pero en este caso nada más quiero aclarar que si se ve del mismo color. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí o no? Sí. Pues yo sí lo tengo a ver, Más oscuro el páncreas. sí, páncreas. Yo en dado caso veo un poquito más oscuro el hígado. Bueno, también hay otra cosa, no lo agregué las llaves, pero cuando el hígado está graso, pues se puede anotar hasta pancreatitis. O sea, en este caso no aplica, ¿no? Pero es otro Yo dato. veo esto de aquí, lo veo más blanco que esto de aquí. Pero Pero están igual, no están igual. todo lo de aquí también es, ¿no? Todo lo que apunta a No, las no, flechas. pues es en general, pues es como un Ah, punto ok. de todo. Sí, pues también, pues hablas de la heterogeneidad, que pues cuando el páncreas tiene su uniforme y tiene zonas más oscuras, pues también aplica esta imagen y los bordes más definidos, que pues el contorno del páncreas no se distingue bien y se pierde y se mezcla con los tejidos alrededor. Ahora, para los últimos hallazgos pancreáticos y directos, están las lesiones focales, que son estas áreas focales que pueden observarse hipoicoicas y que van a simular masas, pero van a corresponder a una inflamación local y deben de diferenciarse las neoplasias. Aquí en esta de aquí, todos estos los calibradores indican que es una masa hipoicoica focal. Y luego acá arriba, donde están las flechas, es la producción focal de la superficie ventral del páncreas. Ahora, pasando a los hallazgos peripancreáticos, que decía también que se van a encontrar más hallazgos peripancreáticos que en realidad los hallazgos que vimos ahorita. Y pues el más común va a ser la inflamación retroperitoneal que se presenta en alrededor del 60% de los pacientes. Va a ser hipoicoico, anicoico, va a poder verse como bandas o áreas difusas y va a tener tres ubicaciones muy comunes que son el espacio pararenal anterior, y el espacio pararenal posterior, el espacio perineal y el mesocolon transverso. También se va a ver el líquido peripancreático que van a ser colecciones difíciles de distinguir de la inflamación. Y aquí en la imagen, pues este de aquí de arriba, quizá ve ese es el espacio pararenal anterior, este es el espacio pararenal posterior, este es el perirenal y el riñón. Y pues se ve que los espacios retroperitoneales están afectados. Estos son también lo que llaman por allá los peripancreáticos. Ambas son inflamaciones sutiles del aumento menor. Este de aquí es el estómago, aquí está el páncreas, y este de aquí, cuando apunta las flechas, tiene una inflamación del aumento menor. Acá también es el estómago, aquí está el páncreas, y tiene una inflamación. Todo. Estos son leucocitos peripancreáticos, pero son más que nada. Sí, la neta, no he visto nada ahí. El páncreas todavía, pero tengo fe. No, bien. Pues ahí están las flechas, pues. O sea, sí, pero que examen no lo vamos a meter. Siento que, por ejemplo, los retroperitoneales y los del aumento necesitarían ver. no veo Es nada. que era cuestión de lo que se consume normalmente. No es fácil. No, es que No es fácil. Ni con las flechas. Estos son. A ver, de la imagen del lado derecho, ¿qué están señalando con la flecha? Sin que, o sea, tú no. ¿Qué están señalando con la flecha? Una inflamación. Una de las características principales es ese vaso que están señalando con esa flecha, directamente clínica, ¿no? Entonces, eso va a ser nuestra referencia anatómica. Todo lo de arriba, que se ve así, desde aquí, pues, es el páncreas. Esto de acá
se pierde, ¿no? O sea, no quieran verlo como en la imagen de arriba, sino que se vea exactamente igual. A veces puede costar un poquito, sí varía un poco la ecogenicidad, pero la forma suele ser esa. A veces están muy delgaditos los panques y a veces están más. De hecho está inflamado, ahí están señalando, si notan, entre las flechas se ve una zona hipoecogénica, ¿no? ¿Eso qué es? Es una zona de inflamación focal. Ya ven que les decía que puede ser que la inflamación estuviera nada más en la cabeza o que estuviera en el cuerpo, que estuviera en la cola. Aquí tenemos una parte que está abarcando el cuello y el parte del cuerpo, ¿no? ¿Qué será más grave? ¿Que esté todo inflamado el páncreas o que esté inflamado de manera focal? Pues una inflamación completa, ¿no? Okay. Realmente nada, ya los perivasculares eran algo que alrededor de la vena esfénica estaba inflamado. Decía inflamación perivascular más experimentada a la vena esfénica. Aquí más cerca ya se le alcanza a ver, y no sé si se alcanza a ver, pero sí se ve, olvídenme. Y acá también es un poquito, se alcanza a ver una área lineal hipoecóica junto a la vena esfénica. ¿Y qué es una colisión o qué? Inflamación también dice, inflamación hipoecóica. SB. No, es la vena esplénica, ¿no? Ah, pues ahí sí no veo eso, ¿no? Pero sí vemos la referencia vascular, ¿no? Y sí se ve cachetón ese páncreas, ¿no? Ok. Entonces todo lo que les está diciendo su compañera ahorita les voy a decir por qué, para qué es. Ya, eso no es prima. A ver, ¿por qué es importante? Es esto que acabamos de ver y esa inconformidad por parte de ustedes, pues que no todos los métodos son iguales sensibles específicos. Entonces, va a haber algunos que nos orienten más y otros que nos orienten menos. El ultrasonido no es el método ideal, como les voy a decir ahorita, para valorar la pancreatitis, pero sí se pueden ver algunas veces cambios, ¿no? Hay veces que no se ve el páncreas, hay veces que yo quiero ver el páncreas y no lo veo porque tengo el colon transverso con mucho gas, por ejemplo, acaba de comer el paciente, etc. Y no lo voy a ver. ¿Okay? Y así se los van a reportar como páncreas no visible. ¿Qué significa? Pues que nos tenemos que basar en otras cosas. Pero si les reportan un páncreas aumentado de tamaño con datos de pancreatitis, pues ustedes ya saben que a lo mejor eso es cierto, porque es muy difícil verlo con ultrasonido. Entonces a lo mejor le quieren complementar con más cosas, o darle más peso a su lipasa, o saber que esa imagen focal, ¿ustedes creen que pueda corresponder a un tumor? Pues sí, ¿no? Podría corresponder a un golpe. ¿Ok? Entonces pueden ser muchas cosas. Tiene que ser lo más importante, ustedes y la clínica, ¿no? ¿Tú qué para la pancreatitis? Por ejemplo, si mandamos a hacer laboratorios, si nos sale una amilasia, una lipasa, el cuádruple de lo normal, ¿es necesario que mandemos a hacer estas imágenes? Sí. La TAC para valorar necrosis, las complicaciones de la necrosis. Sí, estratificación. Vamos a especificarla de acuerdo a lo que van a decir ahorita, por ejemplo, y también como valor pronóstico. Sí. Hay muchas clasificaciones que nos dan valor pronóstico cuando se repite. Bueno. Muy bien. La fisiopatología se reporta bien y no la bien. Bueno, pues bien, como comentaron mis compañeros, pues los hallazgos primarios forman parte de uno de los tres criterios muy importantes para diagnosticar una pancreatitis, ¿no? El clínico, el analítico y el radiológico. Ya sabemos que si el paciente tiene todas las características de un paciente con pancreatitis, pues el método de elección en este caso para valorar y diagnosticar va a ser la tomografía computarizada. Tan importante es que de hecho hay una clasificación destinada a los hallazgos que vamos a ver en ella, la clasificación de Baltasar, pero se la voy a mencionar posteriormente, ¿sí? Y para valorar el páncreas en la tomografía computarizada, bueno, pues vamos a ver que es isodenso o tiene una densidad similar a órganos adyacentes como
vendría siendo en este caso, podemos ver pues el vaso, el hígado, que son los que ustedes pues, yo creo que más identifican. Y pues principalmente podemos observar aquí la cabeza, lo que viene siendo el cuello, el cuerpo y parte de la cola, ¿no? Pues aquí la cabeza, lateral al hígado, bueno, medial al hígado, la cola, que se va hacia el hilo esplénico y se mete, ya sabemos, en el ligamento esplenorenal. Y pues posterior a él vamos a tener la arteria aorta y pues la columna vertebral. Y anterior a él, pues los intestinos y pues también el estómago en proporción. Y bueno, los hallazgos por imagen, en este caso, los vamos a clasificar, los vamos a decir en cuanto a su morfología, que es edematosa intersticial y necrotizante. Algo que les quiero mencionar es que el páncreas a veces suele tener cambios de densidad, pero normalmente en la imagen, en esta a la izquierda, podemos observar una ¿Qué estudios en qué estudios? Ambos son una tomografía computarizada, corte axial, ventana para abdomen y pues contrastada. Supongo que esta es contrastada y esta, pues yo creo que, pues no veo aquí yo. A ver, de la izquierda, ¿qué votan? Contrastado o simple. Es ¿Cómo se lo está porque se ve los riñones? ¿Cuál es el? Sí, ¿y eso no sabe? Ahí están los riñones en el ¿Dónde se ve? Entonces la de allá tiene contraste por vía oral, la del lado derecho de nosotros, y la del lado izquierdo de la pantalla es contrastada. Vean, el hígado ahí se ven algunos vasos. El riñón, se alcanza a ver ahí la medular. Si ven la cortical y la medular en el riñón derecho. Y se ve el conducto pancreático de Windsor, que normalmente no lo deberíamos de ver, porque tiene la misma densidad. Si lo ven el conducto pancreático, del otro lado no lo vemos, ¿no? Ok, muy importante eso. Y es importante esto porque ustedes creen que ese parénquima que está reforzando está muerto. De hecho, bueno, pues sí, es lo que les iba a decir, que en este caso pues se puede observar un cambio de densidad justamente porque se puede apreciar el conducto, el pancreático. Y pues el páncreas normalmente va a realzar un páncreas sano pues con el medio de contraste. Y en caso de que esté necrótico, pues no va a realzar con el medio de contraste. Bueno, y la de la derecha, ¿qué es? Esa es una edematosa, es un páncreas edematoso. Bueno, Está agrandado. ¿qué le ves? ¿Que está aumentado el tamaño? Sí, en el cuerpo y la cola. Y aparte, en las flechas se menciona que había colecciones. Bueno. Pequeñas, pero Ese de ahí está normal. el de la derecha. Perdón. No, sí. Estaba yo en la cara. ¿El de la Sí. izquierda es qué? Es un páncreas normal. Normal. El de la derecha es un aumentado. El de la derecha, como decía su compañero otra vez, que se ven conexiones, ¿no? Sí. Se le ve aumento de diámetro, se le ven conexiones alrededor también en el retroperitoneo, alrededor del riñón izquierdo. La manchita que se le ve del lado izquierdo mío. Es una piedra vesicular. Sí, parece ser, ¿no? No se los prometo, pero es probable. Y... Exacto. Bueno, pues aquí ya son las diferencias entre una y otra y cómo se va a ver. Como les mencioné, pues la edematosa intersticial va a ser un aumento del tamaño del páncreas, ya sea local o difuso, ya se hace en alguna porción del páncreas, en la cabeza o en el cuerpo o en la cola o en todos, ¿no? Esta pues es edematosa, como pueden ver está bastante aumentada de tamaño y como les mencioné, en una necrotizante lo que suele pasar, lo que se suele observar es que cierta parte del parénquima pancreático no va a realzar con el medio de contraste. Como lo pueden ver en esta imagen, hay una diferencia de densidad entre el tejido normal y el tejido afectado, el tejido necrosado. Y ambas pues son tomografías computarizadas también. Antes de que pases, ¿sí se acuerdan que cuando vimos diverticulitis por tomografía, que se veían cambios de inflamación en la grasa alrededor del divertículo afectado? Como estrellas. Es igual, ¿no? Toda la grasa que está alrededor del páncreas, vemos cómo tiene cambios en su densidad. No es que realce, sino que sea más densa, ¿no? Porque el realce solo lo vamos a mencionar cuando digamos de contraste. Y de hecho también tengo entendido que se suele ver, pues sí, más densa, ¿no? Pero también mencionaban que se miraba como estriada cuando había signos de inflamación. Como estriación grasa o rarefacción en la grasa. Pero a mí me gusta y se me hace más sencillo entender como aumento en la densidad de la grasa. Porque al final de cuentas es
a fines prácticos es lo que vamos a ver, ¿no? Como se está inflamando esa grasa, como ya sabemos que cambia su coeficiente de atenuación, se ve más denso. Muy bien. Y ahora pues es lo mismo que les comento, que en este caso pues el paciente muestra un leve agrandamiento difuso en toda la glándula. Lo que se me hace curioso es que sí se ve muy diferente, o bueno, se ve como parchadito, no sé si sea por la calidad de la imagen o qué, o yo creo que pues no sé, pero bueno, los contornos están mal definidos como podemos observar, y el realce pues es normal y no se observan focos de necrosis a mi ver en la imagen. Sí, hay que acordarnos que de todas maneras ahí no estamos viendo todo el páncreas porque es un solo corte. La cabeza del páncreas estaría viendo los cortes más abajo. Por lo menos en esa imagen, como bien dices, no se ven zonas de necrosis. Uno, te voy a decir cuál es mi opinión de lo que estás tú preguntando. En mi opinión, muchas veces el páncreas va sufriendo degeneración grasa. Entonces se más pequeño y se hacen así como los nudillos así, separados. Y se hace más chiquito. Pues cuando ese tipo de páncreas se inflama se ve así. Pues ya saben, compañero. Y bueno, en cuanto a la hematosis intersticial, si esta suele tener algunas complicaciones, pues pueden pasar tres cosas, ¿no? O se necrosa o genera colecciones. Y colecciones pues es una acumulación, dígase, de líquido o de restos sólidos en el páncreas o en tejidos adyacentes, como lo podemos ver. Y secundarias a una pancreatitis edematosa intersticial podemos tener una colección pancreático-peripancreática aguda, que esto es una colección de líquido extrapancreático que se va a observar dentro de las primeras 4 semanas posteriores al inicio de la pancreatitis edematosa. O sea que estos hallazgos los podemos clasificar según su temporalidad y su contenido. Si pasa en las primeras 4 semanas, posteriores a ellas, o si tiene líquido o tiene líquido y restos sólidos. Pero en este caso va a ser puro líquido. Como podemos observar aquí, pues tenemos una presencia, también es una tomografía computarizada, corte axial, ventana para abdomen, y que hay una presencia de líquido homogéneo y que podemos observar no está delimitado totalmente. Y pues es eso lo que se puede observar en este hallazgo. Bueno, lo que yo les quiero denotar. Y puede pasar otra cosa, que es el pseudoquiste pancreático, que la gran diferencia en ella es que esta va a aparecer 4 semanas desde el inicio de los síntomas, o bueno, desde el inicio de lo que es la pancreatitis edematosa intersticial. Y la gran diferencia entre la anterior y esta es que esta sí va a tener una pared bien definida, como podemos observar aquí. En esta imagen, la de la derecha, podemos observar obviamente aquí el pseudoquiste, pero se ve un cambio de densidad aquí alrededor, y esta es la pared, y sí se puede observar bastante bien. Y es homogénea, o sea, no hay cambios de densidad en su interior. Ahora, en la de la izquierda, también estamos viendo un pseudoquiste. ¿Alguien sabe por qué es pseudoquiste? Porque los huesos quistes simulan. Ah, pero hay esa pregunta lo hace mucho para chingar el interno, ¿no? Es que los quistes que dieron ayer, ¿tú que vimos quistes, no? Es que tienen un epitelio como el quiste, y estos no tienen ese epitelio, pues se llama pseudoquiste. Es tejido de granulación, el que está alrededor de Bueno, en este caso podemos observar también un pseudoquiste, y que abarca prácticamente la porción del cuerpo, porque se puede observar aquí la cola bastante bien. Y según lo que decía en la descripción, es que este estaba tan aumentado que estaba presionando un poco el estómago contra la pared anterior y algunas vísceras. Está muy grande ese pseudoquiste. Y pues ya en cuanto a la pancreatitis necrotizante, este hallazgo en particular pues va a demostrar una hipodensidad. En este caso en la cola pancreática se puede ver distinto al tejido normal, y pues ya esta región pues no realza con el contraste. Y secundarias a una pancreatitis aguda necrotizante también podemos tener que van a suceder 2 cosas, 2 complicaciones: una colección necrótica aguda o una necrosis amurallada o encapsulada, se le puede denominar. Y una colección necrótica aguda es colección de líquido y sólido, porque sabemos que ya en la pancreatitis necrotizante pues ya células están muriendo, se están necrosando y están liberando su contenido, de tal forma que este contenido pues se va literal a vaciar
Y en este caso, esta va a aparecer durante las primeras 4 semanas del inicio de una pancreatitis aguda necrotizante. Y como tenemos contenido líquido y sólido a la vez, pues su visualización va a ser heterogénea, no va a ser homogénea, no va a estar bien delimitada, y como podemos observar aquí, pues sí se pueden ver cambios de densidad. Este es el páncreas, y aquí ya es el contenido que se virtió. Y pues esto. Y ahora, la gran diferencia entre una necrosis, o bueno, la que les mencioné anteriormente, y una necrosis encapsulada, pues es que, pues su nombre bien lo dice, se va a formar tejido de granulación o tejido fibroso alrededor de la necrosis y la va a encapsular, y esta va a persistir más de 4 semanas. O sea, si es una, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre. Una colección necrótica aguda persiste a veces por más de 4 semanas, se suele encapsular, y es como se suele observar. Aquí es una pared pues bien definida, como podemos observar. Se puede observar un cambio en la densidad, obviamente marcada por el tejido de granulación, y densidades un tanto heterogéneas, como podemos observar aquí. Y aquí pues ya está un poco más homogéneo, pero igual no es totalmente homogéneo, sino que pues hay cambios en la densidad y hay presencia de elementos sólidos e hiperdensos, como dice aquí, en su interior, y es lo que les estoy mencionando. Y pues aquí ya es lo que les estaba comentando, son las 4 imágenes que vimos, pero se las puse las 4 juntas para que puedan ver la diferencia entre cada una. Y pues ya es esto, y la tabla les menciona lo que ya les dije anteriormente. Y ahora sí, la clasificación que les había mencionado, la clasificación de Baltasar Ranson, que en esta vamos a clasificar según los hallazgos de la tomografía computada de la A a la E. Grado A quiere decir un páncreas normal con una puntuación de 0. Grado B, un aumento del tamaño focal o difuso, o sea, un edema, un aumento del tamaño, pues es grado B, Baltasar B, puntuación de 1. Grado C o Baltasar C es un páncreas anormal, o sea, yo diría Baltasar B más cambios extrapancreáticos o peripancreáticos, inflamación peripancreática, es puntuación de 2. Y Baltasar D es una colección intra o peripancreática que puede tener los anteriores ya mencionados, pues más esto, puntuación de 3. Y Baltasar E, que es 2 o más colecciones intra o peripancreáticas, y aún así tenerlos ya mencionados, es una puntuación de 4. Obviamente no solamente se va a tomar en cuenta para sacar la puntuación con esto, sino con otra clasificación que sería teñida los grados de necrosis en porcentaje, y ya tú en cuanto a estos 2 resultados ya vas a sacar el resultado del diagnóstico, pues. Sí, el Baltasar también son colecciones a distancia, ¿no? Ahí lo dice. Y aparte la de la puntuación son para gravedad, ¿no? Sí. Esa puntuación nada más traes esa. Sí. Hay otra clasificación donde se van a sumar junto con eso, para ver de acuerdo a la cantidad de necrosis del páncreas, y ahí sí se va a sumar y se ve el pronóstico. ¿Vale? A ver si lo encuentro ahorita y se lo paso. ¿Qué más? Y pues ya sería todo. Ya para terminar con el tratamiento, el manejo inicial del paciente es estabilizarlo y evitar complicaciones. Se utiliza una administración de líquidos, principalmente cristoidoides como el Ringer lactato, y se utiliza en las primeras 24 a 48 horas. Este es porque al momento de hacer una inflamación tiene que perder mucho líquido, y tenemos que evitar un shock, una falla orgánica o una hipovolemia. El control de dolores con opioides, morfina, fentanilo. Y sobre la nutrición hay un ayuno para disminuir lo que es la estimulación del páncreas, y la nutrición tiene que ser planteada enteral, con una nasogástrica o gastrointestinal. Y evitar medicina de nutrición parenteral y monitorear más que nada los signos cristales y la hematocrit, electrolitros de creatinina. Certificación del TANCA. Sí. Lo de los opioides, como la morfina, se supone que están contraindicados porque pueden producir espasmo del esfínter de Olin, ¿no? ¿No hablar de eso? Sí. Yo vi que ¿O fentanilo se había estaba. escuchado eso? Sí. Nosotros tuvimos clínicas donde dijeron que se usaba. Sí, es fentanilo. El
también así decía que No, la morfina y sus derivados. No me refiero La a morfina era un segundo, era Bueno, ahorita lo vamos a buscar. era la Y morfina. lo de la nutrición enteral temprana. Ajá. Normalmente se utiliza sonda nasoyeyunal. No, nasoyeyunal, yo sí he escuchado, pero nasogástrica se trata de evitar que le llegue al estómago, ¿no? Y la nasoyeyunal que llega un poquito más abajo, que venga el páncreas y está bien. Ok, ¿qué más? Y también dice que evitar los antibióticos hasta que llegue a una parálisis. Y también pues tratar su causa inicial, la causa que lo originó. Ya sea, como mencionamos, que la más común es la germán, la biliar. Pues se realiza una CEPRE en dado caso que si se encuentra una colitis, una solución persistente, y una colestectomía en dado caso que sea una pancreatitis más leve. En alcohólica, suspender completamente el consumo de la sustancia, hidratarse y, por dado caso, manejar escencia. En una hipertriglicemia es administrar insulina intravenosa más heparina, aunque la heparina también mencionaba que ya no es tan común utilizarla, y una heparesis en casos muy graves. Igual si es por medicamentos, es nomás dejar de utilizarlos. Y es por